Buenos días, soy Montserrat Antúnez Estrada, periodista de Sin embargo MX, y como cada semana les hablaré sobre noticias y problemas que siguen afectando a mujeres pese a la pandemia del COVID-19. Esta semana nos centraremos en noticias registradas en México, ya que las redes de mujeres y activistas se mantuvieron en constante movilización. Y es que noticias como el feminicidio de Diana Carolina Raigosa Montes, de 21 años de edad, registrado esta semana en Nayarit, movilizó a miles de usuarias en redes sociales que posicionaron el hashtag Justicia para Diana. Diana era estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit, estudiaba Derecho, y hace casi un año, en agosto de 2019, escribió en sus redes sociales que fue acosada por un hombre cuando salió de la universidad y se dirigía a su casa. En esa ocasión, escribió en sus redes sociales un mensaje en el que agregó la siguiente frase: ¿tenemos que esperar a que pasen actos de mayor gravedad para empezar a reaccionar? Bueno, pues Diana fue hallada asesinada este 24 de mayo dentro de su casa. Internautas, colectivas y la Universidad Autónoma de Nayarit exigieron al gobierno y a la Fiscalía Estatal esclarecer el feminicidio y dar con quién o quiénes resulten responsables. El llamado que inició con el hashtag Justicia para Diana coincidió con la protesta virtual convocada por la red de feministas Nosotras Tenemos Otros Datos. Gracias a esta protesta, mujeres compartieron en redes sociales carteles, fotografías y videos para visibilizar la violencia que miles de mexicanas enfrentan dentro de sus casas durante este periodo de aislamiento por la pandemia de COVID-19. La intención de la protesta fue visibilizar la violencia contra las mujeres en este periodo de aislamiento dictado por la Secretaría de Salud como medida para enfrentar el coronavirus. Por ejemplo, utilizando el hashtag Nosotras Tenemos Otros Datos, las mujeres compartieron los datos más recientes sobre la violencia contra mujeres difundidos esta semana por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se señala que al menos 335 mujeres fueron asesinadas en México durante el mes de abril. 267 de estos asesinatos se consideraron homicidios, mientras que 68 se investigan como feminicidios. Estas cifras representan un alza de 1.57% con respecto a marzo, que tuvo 330 asesinatos de mujeres. Bueno, y una de las intenciones de esta protesta virtual fue contrastar con datos la versión que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido en distintas ocasiones durante sus conferencias matutinas. Por ejemplo, la del 15 de mayo, cuando negó que la violencia dentro del hogar aumentara durante este periodo de aislamiento. En esa ocasión, aseguró que el 90% de las llamadas de auxilio de mujeres son falsas. Durante esta protesta, la Red Nacional de Refugios exigió al gobierno federal medidas urgentes para mitigar el impacto de lo que llamaron una doble pandemia que enfrentan las mujeres, la COVID-19 y las violencias machistas. Y es que las cifras más recientes sobre la violencia contra las mujeres permiten dimensionar las exigencias de las organizaciones y feministas. Y es que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, solo en abril se registraron 304 llamadas de auxilio al 911 relacionadas con el delito de violación. En los primeros 4 meses de 2020 se realizaron al menos 1.291 llamadas de emergencia relacionadas con violaciones, cifra superior al 8.39% con respecto al mismo periodo de 2019. Y aunque las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra la mujer presentaron una reducción mensual en abril al registrar 21.722 avisos telefónicos contra los 26.171 de marzo, la cifra de abril aún es superior en un 44% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 15.084 llamadas de auxilio. Y después de esta serie de protestas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que México sí vive una emergencia por la violencia cometida hacia mujeres y niñas. También aseguró que buscará reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para garantizar
que la atención a la emergencia sanitaria no reducirá el presupuesto a programas esenciales que buscan la protección de mujeres y niñas. Organizaciones como X Justicia y Amnistía Internacional reiteraron su exigencia al gobierno federal para que esclarezca dónde está el dinero para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Y es que ustedes recordarán que la semana pasada la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, admitió que es incierto en qué se usarán los recursos para atender no solo la violencia contra las mujeres, sino distintos programas justo para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Les decía que estas organizaciones como Amnistía Internacional, X Justicia y la Red Nacional de Refugios enviaron desde el 6 de mayo pasado una carta al gobierno federal externando esta preocupación, sobre todo por las medidas de austeridad publicadas el pasado 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación. Las críticas hacia la Administración Federal continuaron el 26 de mayo, cuando el gobierno federal presentó una campaña para prevenir la violencia dentro de los hogares. Sin embargo, defensoras, usuarias de redes sociales, colectivas y activistas criticaron la estrategia porque consideraron que criminaliza a las mujeres y a las personas víctimas de violencia intrafamiliar. La campaña propone a la ciudadanía contar hasta 10 antes de cometer alguna agresión. En las imágenes difundidas en redes sociales se leen las frases: para que la violencia no te gane, respira y cuenta hasta 10. O antes de enojarte con tu pareja, respira y cuenta hasta 10. Colectivas destacaron que el gobierno federal sigue mandando un mensaje de impunidad y tolerancia a todas las conductas que violentan a las mujeres. La violencia contra las mujeres no se acaba contando hasta 10. Destacó, por ejemplo, el pronunciamiento de la colectiva Las Brujas del Mar. Convocaron el pasado 9 de marzo al paro nacional de mujeres, al que varias trabajadoras se sumaron. Bueno, ellas en sus redes sociales llamaron a la Secretaría de Gobernación primero a contar hasta 10, porque ese es el número de feminicidios que se cometen diariamente en el país. A la par de estas protestas, mujeres encabezaron desde el 20 de mayo una serie de exigencias porque el Congreso de Guanajuato inició la discusión para despenalizar el aborto y modificar el Código Penal estatal. Las diputadas y diputados que integran las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública de Guanajuato, de mayoría panista, rechazaron este martes 2 iniciativas que proponían la legalización del aborto. Las y los legisladores analizaron 2 propuestas, una presentada por el PRD y otra por María Magdalena Rosales del Movimiento Regeneración Nacional. Durante la discusión que inició el 20 de mayo, organizaciones y colectivos de mujeres defendieron la importancia de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, expuso durante su participación que Guanajuato se coloca como la 5ª entidad con la peor regulación del aborto, ya que solo permite a las mujeres acceder bajo 2 circunstancias: cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el aborto ocurre de manera involuntaria, por ejemplo, por algún accidente. Aunque los dictámenes de reforma fueron rechazados, mujeres posicionaron el hashtag Será Ley Guanajuato y aseguraron que seguirán exigiendo la despenalización. Hay que recordar que organismos internacionales como la ONU han puesto énfasis en que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos, ya que las mujeres continúan abortando con o sin una ley. La importancia de tener estas leyes es que lo hacen de manera segura y no ponen en riesgo su vida. Otro sector de la población que se movilizó esta semana para que se respeten sus derechos fueron las trabajadoras del hogar. Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, llamó a las y los empleadores de personas trabajadoras del hogar a no despedirlas ni reducir sus sueldos, porque recordó que el trabajo que realizan no es caridad,
por lo que sus derechos laborales deben estar garantizados. Este mensaje lo emitió durante la conferencia vespertina que diariamente ofrece la Secretaría de Salud para informar sobre el avance del coronavirus en México. Marcelina Bautista destacó que las trabajadoras del hogar merecen que empleadores les sigan pagando porque tienen el derecho a estar en una cuarentena, pero con un salario digno. Las noticias de los últimos días permiten darnos cuenta que las exigencias de las mexicanas no se han frenado pese a este periodo de aislamiento. A través de redes sociales, videos, estas mujeres han posicionado sus exigencias porque han sido muy enfáticas al asegurar que este periodo de aislamiento y esta emergencia sanitaria no puede ser un pretexto para que sus derechos no estén garantizados. Soy Montserrat Antúnez, periodista de Sin embargo MX. Si les gustó esta transmisión, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para permanecer informados a través de Café y Noticias. Seguimos en Sin embargo al aire.